días, hermanos. Le damos gracias a Dios por esta bendición que nos da de poder reunirnos en esta ocasión, por esta transmisión. Le damos gracias a Dios por este tiempo, por esta semana que ha pasado y porque podemos estar ahora aquí. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Les pedimos que estemos atentos a todos, a cada punto de este culto, para darle toda nuestra atención a nuestro Dios y escuchar y estar atentos a su palabra en cada uno de los puntos de este programa. Para comenzar, voy a dejarle el tiempo a nuestros hermanos músicos para el preludio. Hagamos una oración, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre, porque tú nos cuidas, tú nos guardas de todo mal. Porque en esta semana pudimos experimentar tu gracia, pudimos experimentar tu gloria, Señor, en todo momento. Pudimos ser testigos, Señor, de tu gran amor, desde el despertar hasta el momento de dormir. Gracias, Señor, porque en todo tiempo tú nos muestras tu amor. Y aunque nosotros tenemos falta de fe, nosotros somos infieles, Señor, tú eres fiel. Gracias, Padre Santo, por cada una de las cosas que pudimos pasar en esta semana, por todas las experiencias, aprendizajes, por todas las luchas, Señor, las pruebas. Gracias por las alegrías, también las bendiciones, porque en todo, Señor, podemos ver tu poder, podemos sentirlo, podemos experimentarlo, Señor. Y ahora estamos aquí, Padre, dándote gracias, buscando darte lo mejor, Señor, porque solo tú eres digno de recibir la honra y la gloria. Gracias, Señor, porque ahora estamos aquí con el único propósito de alabar y glorificar tu nombre. Le pedimos que nos ayudes a estar atentos, a estar dispuestos a escuchar tu palabra y a recibirla, a guardarla en nuestro corazón, pero no solamente a guardarla, sino aplicarla en nuestra vida. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están ahora aquí, reunidos desde sus hogares. Te pedimos que tú seas con cada familia, Señor, y que tú suplas cada necesidad. Y Padre, también aquellos que no puedan conectarse, que no puedan estar aquí, te pedimos porque tú los guíes, porque tú los ayudes, porque tú seas con ellos y porque toques su corazón, que les recuerde siempre, Señor, el estar reunidos juntos, alabando y glorificando tu nombre. Desde sus hogares, donde quiera que estén, ayúdanos, Padre Santo, guíanos y danos la fuerza y la sabiduría para seguir adelante en medio de cualquier situación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para continuar con nuestro programa, le dejo el tiempo a nuestros hermanos músicos para entonar un himno. Hermanos, vamos a entonar el himno número 92, en la ascendente vía de luz. En la ascendente vía de luz, nuevas alturas.
las pruebas vencedor, en roca firme por mi pie. La cumbre anhelo dominar y el resplandor del cielo ver, sosténme, oh Dios, hasta llegar, en roca firme por mi pie. Y de un plano superior, elévame, Señor, por fe, y tras las pruebas vencedor, en roca firme por mi pie. Continuando con nuestro programa, les invito a que busquen en sus Biblias, hermanos. Vamos a hacer una lectura bíblica. Vamos a buscar en 2 Corintios 4. Vamos a leer de los versículos 7 al 18. Segunda a los Corintios 4, de los versículos 7 al 18. Y para esta lectura bíblica, nuestra hermana Patti González nos va a guiar. Segunda de Corintios 4, del 7 al 18, viviendo por la fe. La palabra de Dios dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Gracias le damos a Dios por la vida de nuestra hermana y por su familia. Vamos a continuar, hermanos, y ahora cantando un himno más, y para esto le dejo el tiempo a nuestros hermanos músicos. Hermanos, vamos a cantar ahora el himno número 21, Oh Padre Eterno Dios. Himno número 21, Oh Padre Eterno Dios. Oh Padre Eterno Dios, alzamos nuestra voz en gratitud de cuanto tú nos das, oh sin igual amor, hallando nuestra paz en ti, Señor. Bendito Salvador, te damos con amor el corazón, y tú nos puedes ver que humildes a tu altar venimos a traer precioso don. Espíritu de Dios, escucha nuestra voz, y tu bondad de
tenemos una oración especial a cargo de nuestro hermano Fernando López. Él quiere agradecer a nuestro Dios y le dejo el tiempo. Hermanos, damos gracias a nuestro Dios porque nos permite nuevamente estar reunidos a través de los medios electrónicos. Gracias por cada uno de ustedes que siguen las transmisiones. Les invito ahora a que oremos y demos gracias por las acciones de gracias. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones que derramas en cada uno de nosotros, en cada una de las familias de la iglesia. Gracias porque tú sostienes a tu iglesia, Señor, a pesar de esta pandemia. Tú, Señor, nos has sacado victorioso en muchas de las enfermedades y en muchas de las situaciones que estamos viviendo en estos momentos. Ahora, Padre Santo, queremos agradecer también el que nos das esta bendición de escudriñar tu palabra abiertamente, Señor, y libremente. Te ruego que tú bendigas a cada hogar, que bendigas cada familia, Señor, y que nos permitas en poco tiempo, Señor, volvernos a reunir de manera presencial, Señor, para adorarte y glorificarte juntos, Señor, y a través de los himnos, de los cantos y de las alabanzas que solo a ti elevamos, porque solo tú eres digno de toda alabanza, Señor. Gracias, pues, Señor, por todo lo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano, por la vida de su familia, porque ellos han sido una familia que ha servido fielmente en nuestra iglesia y confiamos en el Señor, en que Él estará con ellos como ha estado hasta ahora. Vamos a hacer ahora otra oración, hermanos. No nos olvidemos de orar por las necesidades, por los empleos, por cada petición que tiene cada miembro de nuestra iglesia, y no solamente en nuestra iglesia, sino a nivel mundial, como hermanos en Cristo. Unámonos en oración por las necesidades que han surgido como consecuencia de esta contingencia que estamos pasando. No dejemos de orar unos por otros, y en esta ocasión nuestra hermana Luz Saraí nos va a guiar en esta oración. Buenos días, hermanos, es un gusto poder saludarles. Espero en Dios se encuentren muy bien. Esta mañana vamos a darle gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Oraremos por las peticiones de nuestra iglesia, y todos sabemos que estamos agradecidos con el Señor por algo, así que démosle gracias al Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso, Señor, porque tú nos muestras amor, Señor, cada día, Padre. Te doy gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que nos pueden estar viendo en este momento, Señor. Tú bendíceles, sé con ellos, Padre Celestial. Tú conoces el corazón de cada uno de nuestros hermanos, Padre. Bendice a nuestra iglesia, Señor. Permítenos estar en unidad en estos tiempos, Padre, que es lo que más necesitamos, Señor, la comunión contigo, Señor. Gracias, Señor, te doy por la vida de cada uno de ellos, Padre. Te ruego, Señor, que si alguno está en la necesidad, Señor, de que perdió su trabajo, Señor, o incluso sea una necesidad espiritual, Padre, tú seas su consuelo, Señor, tú seas su conforto, que tú les des la seguridad y la certeza de que, tomados de tu mano, Señor, podemos con cualquier adversidad, Padre Celestial. También, Señor, estamos agradecidos, Padre, contigo, porque tus bondades son innumerables, Señor, a pesar de que como hijos tuyos somos pecadores. Tú nos amas, Señor, y eres misericordioso con nosotros, Padre. Te agradezco, Señor, por cada una de las personas que en este mes, esta semana, cumplieron años, Señor, años de vida matrimonial también, Señor. Tú fructificas sus vidas, Padre Celestial, y que sea para gloria y honra tuya, Señor. Todo esto te lo agradezco y te lo pongo en tus manos, Señor, esta mañana, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Le damos gracias a Dios por nuestra hermana Luz Saraí. Y pues continuando, hermanos, con nuestro programa, vamos a ahora tener un anuncio especial a cargo de nuestro hermano pastor Isaac Sotomayor. Le dejo el tiempo a nuestro hermano. Sí, hermanos, un pequeño anuncio para los miembros de la iglesia. Este sábado 5 de septiembre a las 6 de la tarde tenemos una sesión para los miembros por la plataforma de la iglesia.
Así que por favor conéctense a las 6 de la tarde este próximo sábado a las 6. Hay algunos asuntos que debemos de tratar en particular con cada uno de ustedes. Gracias, nos vemos el sábado. Continuando, hermanos, ahora entonemos un himno más y le dejo el tiempo a nuestros hermanos músicos para este himno. Hermanos, entonemos ahora el himno número 15, Oh jóvenes, venid. Himno número 15, Oh jóvenes, venid. Oh jóvenes, venid, tu brillante pabellón, Cristo ha desplegado ante la nación. A todos en sus filas os quiere recibir, y con él a la pelea os hará salir. Vamos a Jesús, alistados sin temor, vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Oh jóvenes, venid, el caudillo salvador quiere recibiros en su derredor. Con él a la batalla salid sin vacilar, vamos pronto compañeros, vamos a luchar. Vamos a Jesús, alistados sin temor, vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Las armas invencibles del jefe guiador son el evangelio y su grande amor. Con ellas revestidos y llenos de poder, compañeros, acudamos, vamos a vencer. Vamos a Jesús, alistados sin temor, vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Los fieros enemigos, engendros de Satán, se hallan sostenidos por su capitán. Oh jóvenes, vosotros poneos sin temor a la diestra del caudillo, nuestro Salvador. Vamos a Jesús, alistados sin temor, vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Quien venga la pelea, su voz se escuchará, Cristo la victoria le concederá. Salgamos compañeros, luchemos bien por él, con Jesús conquistaremos inmortal laurel. Vamos a Jesús, alistados sin temor, vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, en Jesús llevamos nuestro general. Preparemos nuestros corazones y estemos atentos a la palabra de nuestro Dios que se nos traerá por medio de nuestro pastor Isaac Sotomayor. Es el momento de escuchar la meditación de esta hora. Le dejo el tiempo a nuestro hermano. Buenos días, hermanos. Nuevamente estamos reunidos en este primer día de la semana para celebrar culto al Señor, o ya estamos celebrando culto al Señor desde que nos sentamos en nuestra sala o en el lugar donde regularmente acostumbramos adorar en casa. Ya hemos iniciado desde hace unos momentos y gracias a Dios por los cantos, gracias a Dios porque podemos tener acciones de gracias, porque siempre hay razones para dar gracias a Dios, aún en los momentos más difíciles que podamos ver.
o tener, hay evidencia de la providencia o de la presencia de Dios en nuestras vidas. Me da mucho gusto saludarlos. Reciban un saludo a todos aquellos que nos acompañan en este culto de adoración en otras partes del país, afuera de Jalisco. Me da mucho gusto saber que hay muchos hermanos, muchos amigos, muchos conocidos que siguen estas transmisiones. Esperamos, y es nuestra oración, que sea de edificación para sus vidas. Estamos a una semana de dar inicio al mes de aniversario de la primera iglesia bautista de Guadalajara. 132 años que el Señor permite que esta iglesia tenga de predicar el evangelio, de enseñar la palabra, de reunirse para adorar, aunque eran 10 los que iniciaron y ahora ha crecido. Era una sola iglesia pequeña y ahora hay muchas más en la ciudad y otras fuera de ella, por la gracia del Señor y por el servicio de los hermanos a lo largo de estos más de un siglo de servicio en su gracia y en su misericordia. Les ruego que no se pierda ninguno de los cultos del próximo mes. Si no lo han hecho a lo largo de estos meses a través de estos medios, pues con mayor razón en el mes de aniversario, pues tenemos 8 pastores para que ministren la palabra de Dios. Algunos fuera de la ciudad, otros la mayoría de aquí de la ciudad. También hemos de alabar al Señor y unirnos en la adoración de los coros de la iglesia, el coro infantil, el coro de jóvenes, el coro de la femenil y el coro también, coro Juan Sebastián Bach. Hemos de ver también a los niños participar dirigiendo los cultos de oración, tanto auxiliar de niñas como embajadores del Rey, a los misioneros y también a los varones. Así que les invito, hermanos, a que estemos al pendiente y en oración, y que este mes sea de gloria y honra para el Señor, y cada hermano invitado tenga la palabra que el Señor tiene para nosotros en este 132º aniversario. 132 años que el Señor ha sostenido a su iglesia en esta ciudad. Seguramente vamos a decir, quisiéramos estar el 9 de septiembre, miércoles 9 de septiembre en el templo y reunirnos otra vez como acostumbrábamos en muchos años, cantar juntos, alabarle, escuchar el coro y escuchar su palabra y glorificarle porque nos hace parte de su iglesia. Él nos hace parte. La Escritura dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos, y Él nos ha añadido a esta iglesia local y a la iglesia que el cuerpo de Cristo. En todos estos años de predicarse el Evangelio, el Señor ha añadido uno y otro, y no me refiero solamente a estos 132 años, sino en estos 2 milenios que de una manera constante y sin frenar, el Espíritu de Dios ha guiado a la iglesia, el cuerpo de Cristo, a anunciar el Evangelio por muchas partes, así cumpliendo esa gran comisión. Santiago Hickey, entrando por Matamoros en 1800 y tantos, que ahorita no recuerdo, el primer misionero bautista en nuestro país y formándose la primera iglesia bautista en la ciudad de Monterrey. Pero habrá habido otro tiempo en que la iglesia no se pudo reunir como ahora para celebrar cultos y más alabanza en un aniversario más. Seguramente que sí, hermanos. Pues ustedes saben que la Revolución Mexicana inició en 1910, del norte hacia el centro. Y en esa etapa de convulsión nacional, mucho más convulsión que ahora, probablemente en algún momento tuvieron que dejar de reunirse en el lugar donde ya se reunían. Pero después siguieron adelante. No significa que al estar en la Revolución Mexicana, 1910 a 1917, la iglesia no avanzara y no trabajara y no testificara. Pues en 1912, por el poder del Señor, por la luz del Señor, por su presencia en la vida, 2 iglesias fueron formadas en 1912, tanto la primera iglesia bautista de Quila como la primera iglesia bautista de Atoyac, las 2 aquí en Jalisco. Y en 1921
a 5 años de que iniciara la Guerra Cristera, la primera iglesia bautista inaugura su primer templo, lo que llamamos o lo que llamaban el templo viejito, que algunos de nuestros hermanos conocieron todavía, y algunos de los que tienen mi edad asistían en su infancia pequeños a ese primer templo. Así le llamaban el templo viejito de 1921 a 1968, que empezó su demolición y su inauguración, si mal no recuerdo, en el 74 del templo que ahora nosotros tenemos por instalaciones. ¿Cómo ha avanzado la iglesia? ¿Cómo se ha sostenido? Son muchos factores, pero definitivamente es la obra de Dios en la vida, es la salvación que el Señor ha dado en los creyentes a lo largo de estos años, porque el Espíritu Santo los ha guiado. Pero sin duda un factor muy, muy importante es la enseñanza de la palabra de Dios. Porque eso es lo que hacía la iglesia primitiva y eso es lo que hicieron los primeros misioneros. Enseñar la palabra de Dios ha sido fundamental para la iglesia cristiana a lo largo de estos 2000 años. Y enseñar la palabra de Dios desde la ley de Moisés hasta la fecha ha sido fundamental y fue fundamental para el pueblo judío. Y esto pasa a ser fundamental para los creyentes en Cristo Jesús. Primero judíos creyentes en Cristo, para ver lo que decían las escrituras acerca del Mesías y cómo con las escrituras, no en la mano, no literalmente en la mano, pero sí repetidas porque las habían aprendido, fueron enseñando. Esto decía la escritura. Por eso muy constantemente vemos en los evangelios y también en las cartas la frase para que se cumpliese la escritura, o como había sido anunciada por el profeta, siempre recurriendo a la palabra, pues la palabra es fundamental en el ministerio, en la enseñanza de la palabra a todos. Hay un versículo que quiero que sea el fundamento de la meditación de este día, que es Hechos 27. Dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pablo les enseñaba. Y no es la única vez donde Pablo enseña. Está aquí ya en su tercer viaje misionero y la escritura nos dice que la iglesia siempre ha enseñado la palabra. Bien conocemos Hechos 2:42. Perseveraban, los que habían creído estaban unidos, estaban juntos y perseveraban. Dice así: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina, en la enseñanza. Al fin de cuentas, doctrina es en la enseñanza. La escritura nos dice lo mismo también más adelante en otros versículos. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 8:31. ¿Entiendes lo que lees?, le dice Felipe al eunuco, y él dice: ¿y cómo puedo entender si alguien no me enseñara? Y para eso el Señor había enviado a Felipe para enseñarle la palabra a un solo individuo que llevaría seguramente el evangelio a Etiopía. Hechos 13:26, antes del primer viaje misionero, Bernabé va por Saulo de Tarso y lo trae a Antioquía. Y dice la escritura, Hechos 13:26, no es Hechos 13:26, perdón. Permítanme tantito. Hechos 11:26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Enseñaron a mucha gente. Y en el mismo capítulo 20 que hemos leído, leímos el versículo 7, en Hechos 20:20, Pablo testifica cuando se está despidiendo en Mileto. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Nada que ha sido útil, me he negado y he rehuido de enseñarlos públicamente
y en las casas, pues la enseñanza, reitero, es fundamental para el desarrollo y el crecimiento, extendimiento de la iglesia. Y como iglesia debemos seguir enseñando la palabra y aprendiendo la palabra. Primero, llenándonos de la palabra, aprendiendo de la palabra y después enseñando. Claro, no estoy diciendo que nos llenemos completamente de ella para después enseñar. Podemos enseñar de la palabra desde el primer día en que el Señor nos llamó a la salvación, para testificar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Claro, llega el momento en que nos entregamos, pero previamente alguien nos habló de la palabra o el Espíritu nos redarguyó, o como en algunas ocasiones un folleto tirado nada más en la calle fue suficiente porque contenía alguna parte de la palabra, algunos versículos, y penetró como espada de dos filos en su alma y lo llevó a la salvación y pudo testificar. Pero eso es parte de lo que ha sostenido a la iglesia y sostendrá la enseñanza de la palabra. Hagamos oración antes de seguir adelante. Bendito Padre, en nombre de Cristo, te doy muchas gracias porque nos concedes reunirnos en casa, con buena disposición, con ánimo pronto. Tú sabes, nos levantamos temprano, nos arreglamos y nos preparamos, Señor, para adorarte. Que así sea, Señor, que ninguno llegue a la carrera adormilado, Señor, o tenga que ser forzado para tener un culto en casa a tu nombre. Como hemos dicho, la iglesia reunida en casa. Por favor, Padre, danos alegría en el día del Señor, regocijarnos, Señor, porque aquí decimos el día del Señor, pero en tu reino todos los días, Señor, como aquí debe de ser, todos los días, en tu palabra, contemplándote, adorándote y conociéndote, que hay muchos que tú tienes que darnos a conocer, Señor. Ya de antemano aquí en tu palabra hay mucho, Señor, que enseñar, que aprender y enseñar. Guíanos en lo que vamos a meditar y perdona nuestras faltas. Bendice a los niños, bendice a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos y a los hermanos que puedan ver esto en un disco que se les ha entregado. Señor, que sea de bendición en sus hogares. Por Cristo lo ruego. Amén. Vuelvo a leer, hermanos, el versículo 7 de Hechos 20. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Un discurso o una enseñanza de varias horas posiblemente, a lo largo de la noche, sabiendo que probablemente esta era la última vez que estaba con este grupo de discípulos, con esta iglesia, en Troas. Y les decía hace un momento, porque la enseñanza es fundamental. Nos lleva al conocimiento de la verdad. Es la luz y la fortaleza para la iglesia. Por eso podemos ver a lo largo del libro de los Hechos, una y otra vez, enseñando la palabra o predicando la palabra. Reunidos los discípulos, dice, así como el Señor reunía a sus discípulos y les enseñaba. Esa es la práctica bíblica y sigue siendo una característica de las iglesias cristianas de la actualidad, reunidas en torno a la Biblia para ser instruidas en ella. Esa es la práctica cotidiana en muchos hogares, reunidos para leer la Biblia y aprender de ella. Oír y aprender lo que Dios tenía para ellos era muy importante. El texto nos dice que el apóstol se encontraba en Troas. Frente a Troas estaba ubicada geográficamente hablando enfrente de lo que fue Troya, aún pasando por un estrecho mar que dividía esa parte geográfica, Troas y Troya, esa gran ciudad conocida por los escritos de Homero. Ahí el apóstol Pablo estaba y sabía que era una iglesia gentil, pues estando en Troas es una iglesia gentil. Así que tuvieron que ser enseñados desde lo fundamental del Antiguo Testamento. Solo por la enseñanza de la palabra llegaron a conocer al Hijo de Dios.
Definitivamente el Evangelio consistía en hablar acerca de la vida, la persona, la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Pero deberían de aprender también acerca del Padre, de su persona, sus perfecciones, su propósito eterno. También era necesario que aprendiesen de la persona del Espíritu Santo, su importancia y obra en la vida de los creyentes, que era consolador, que es maestro, que es guía, que es el que redarguye, que el que sella, el que regenera, y toda la obra del Espíritu Santo en la vida de los nuevos creyentes. Al carecer de una educación en su infancia acerca de la Torá, puesto que no eran judíos, debían ser instruidos en el significado de los sacrificios típicos que todo el Antiguo Testamento enseñaba. Típicos porque son tipos del sacrificio de Cristo. Deberían de saber cuál era el significado del holocausto, de la expiación, de los panes sin levadura. También deberían de aprender el significado típico de los muebles en el tabernáculo y lo que había ahí, el incienso, lo que significaba el propiciatorio. Deberían aprender el significado simbólico o típico de las fiestas, todas las fiestas que en el Antiguo Testamento se nos enseña que el pueblo judío guardaba. Y también nosotros, hermanos, cuando llegamos a conocer de Cristo, ¿quién sabía que el candelabro era tipo de Cristo? ¿Quién sabía que el significado del incienso? ¿Quién sabía el significado de los panes sin levadura? Cuando llegamos al conocimiento del Evangelio, ignorábamos completamente o totalmente o parcialmente, pero ignorábamos las profecías, ignorábamos los salmos mesiánicos, las profecías de Daniel o de Ezequiel, y espero que no las estemos ignorando todavía después de muchos años de conocer el Evangelio, porque entonces, ¿qué hemos estado aprendiendo? Y no podemos culpar, es que en la iglesia no me han enseñado acerca de Daniel o acerca de Ezequiel o acerca de Apocalipsis. Es la responsabilidad nuestra ir a la palabra. Eso ustedes lo saben. Claro, como iglesia tenemos los departamentos de educación cristiana, pero la responsabilidad es personal y es el gozo santo, es el alimento. Pablo enseñaba la palabra porque es la que nos lleva el conocimiento a la verdad, la luz y la fortaleza para la iglesia. La importancia que le dieran a las enseñanzas apostólicas, de la importancia que le dieran a las enseñanzas apostólicas, dependía su desarrollo en la fe, en la vida, en el espíritu y de su comunión con su Salvador y el servicio que le debían en gratitud. Pues la Biblia constituye la fuente principal de todo nuestro conocimiento teológico o el conocimiento de Dios. Reitero, la Biblia constituye la fuente principal de todo nuestro conocimiento teológico. ¿Y qué es conocimiento teológico? Del conocimiento que Dios ha revelado de sí mismo, el conocimiento de Dios, fundado en la palabra. No es únicamente por la predicación del pastor, pues ¿cuántas predicaciones o enseñanzas del pastor puede escuchar a la semana? Ahora por este medio usted desde su casa puede estar en los 4 cultos regulares de la iglesia, de oración, de estudio bíblico y dominicales en la mañana. Puede ser parte de la escuela dominical sin salir de su casa, aunque dolorosamente la mayoría no lo ha hecho. Aún sin salir de casa, no ha entrado a las clases de escuela dominical, ni jóvenes. No sé cuántos niños, porque los niños no tienen una transmisión directa. Las clases de escuela dominical no son grabadas, son directas por la plataforma. Y aún así muchos no han entrado desde sus casas. Y hablo de adolescentes, de jóvenes. Hablo de los adultos. Y alguien dijera, pues, que tenemos que tener 3 dispositivos para las 3 clases. En algunas casas sí hay 3 dispositivos celulares con los cuales los niños pueden entrar. Pero en casas solamente hay uno. Pues ingrese a uno. Ya sea que acompañe a sus hijos un día a la clase infantil
o clase de adolescentes, otro día la clase de jóvenes y otro día la de adultos, pero que estén juntos. Porque, reitero, la Biblia constituye la fuente principal, pero el punto no era reunirnos, sino la Biblia es el punto, es la fuente principal de nuestro conocimiento teológico. Su lectura, por eso Pablo les enseñaba. Recuerden que en este tiempo no había las escrituras como las tenemos ahora, tantas. Cuando inicié el estudio en el seminario, me vino a la mente una idea, comprar una Biblia cada vez que por decirlo así, se ofreciera en el mercado una Biblia nueva de estudio. Dije, voy a estar comprando una Biblia diferente de estudio cada vez para tener muchas Biblias en mi estante. Pero yo creo que eso no duró un año. Además, no tenía dinero para estar comprando a cada momento que lanzaran una Biblia de estudio. No hablo de la presentación de diferentes colores o tapa dura o de piel o más blanda, no, de estudio. Pero después dije, para tenerlas en un estante, ¿para qué quiero tantas? Sí, deben de ser para el que no las tiene. Ahora las tenemos, antes no. Por eso la necesidad tantos de congregarse, pero ahora es la misma necesidad de congregarnos para que aprendamos de la palabra juntos, pero es mayor necesidad que vaya a la fuente, la escritura, fuente principal de todo nuestro conocimiento teológico. Reitero, no es la enseñanza del pastor. La fuente principal de nuestro conocimiento teológico no es la reunión de unos expertos y eruditos que nos dan unas conferencias en un congreso una vez al año, si es que vamos. No son los concilios. La fuente principal de nuestro conocimiento teológico no son los concilios. No es la infalibilidad papal que todavía se defiende y que se tomó como dogma en 1870. Que el Papa, cuando habla ex cátedra o cuando habla sentado en la silla de Pedro, dicen es infalible en lo que enseña en cuestiones de fe y moral. Infalible. Y si no creemos esto, dijo el Concilio Vaticano I, entonces somos malditos. Así lo dice literalmente. Se aprobó como dogma y si no lo aceptas, eres anatema. La meditación y estudio de la palabra es la fuente del conocimiento divino. Y no solo un conocimiento académico, un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento espiritual y relacional en nuestra vida. Inicia espiritualmente. Oímos la palabra, el Espíritu nos redarguye y después es un conocimiento relacional con la palabra, con el Señor en oración, Él hablándonos y nosotros respondiendo, nosotros hablando y suplicando y rogando luz y Él respondiendo a nuestras vidas. A muchos creyentes que han crecido en el conocimiento de la palabra, en la interpretación y la aplicación en el diario vivir, así como algunos pastores que carecieron de la oportunidad de ser preparados en algún seminario, regularmente les llamamos autodidactas. Y algunos dicen eso, soy autodidacta. O sea, no fui a una institución para que allí yo recibiera clases, sino que de manera personal me senté en el escritorio, oré y estudié y pude adquirir un libro que leí y otro libro que leí que me ayudó, pero soy autodidacta. Algunos de ellos así les llamamos o les llamamos regularmente o se dicen a sí mismos soy autodidacta, pero esto no es del todo real, porque no es un conocimiento que se agenciaron a sí mismos. Porque ningún conocimiento que podamos tener nos viene únicamente de nuestro propio discernimiento, sino por la revelación que Dios hace de sí mismo, de su voluntad, su ley, sus planes, su Hijo, por la luz del Espíritu Santo. Así que no es del todo correcto. El Señor me enseñó, el Espíritu me guió. Eso es lo que hace para todo creyente, hermanos. No solamente autodidacta es un pastor,
Todo creyente que va a la palabra, aunque les digo, no es del todo correcto, tiene como maestro al Espíritu Santo, ahí a su lado o en su interior, guiándole y hablándole y llevándole a la interpretación correcta en el contexto bíblico de cada parte, no tomando de manera aislada un versículo y malinterpretándolo, sino en su contexto cercano, en el contexto de toda la carta, en el contexto de todo el Nuevo Testamento, en el contexto del género en el que está escrito o en el contexto de toda la Biblia. Es la enseñanza del Espíritu en nuestro ser. ¿Cómo llegó a saber Pedro que Jesús era el Cristo cuando nuestro Señor les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y recuerden que Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, felicidades, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló hombre, sino mi Padre. Así que no era un conocimiento autodidacta el del apóstol Pedro. Y así como al apóstol Pedro, el Espíritu Santo ha revelado su palabra a cientos y miles de su pueblo, miles, a todos aquellos millones que con devoción de corazón y sencillez de corazón buscaron la palabra rogando que el Señor los iluminara para el conocimiento, y el Señor se revela. Porque bien saben que no descubrimos algo, sino que el Señor, por medio del Espíritu, nos lleva a ver algo. Le llamamos en ocasiones un versículo de impacto, aquel que nos deja en un momento con asombro y lo leemos y lo volvemos a leer, y en nuestro interior, en nuestra mente, el Espíritu de Dios va dando el discernimiento y lo comprendemos a su luz. No hablo de una inspiración privada o exclusiva o única para solo una persona, porque de esa forma es que a mí me habló el Espíritu y me dijo esto y esto y esto fuera de contexto, o en algunas ocasiones que no tiene nada que ver con la Biblia. Esto me dijo el Espíritu y recibí revelación especial. No hablo de eso, porque de esa manera se han formado tantos grupos que se alejan de las Escrituras, tantos. Ayer mismo, buscando una información en el internet, encontré una iglesia de Corea que cree en el Dios Padre y en el Dios Madre. Y así lo sostiene. El fundador, un pastor coreano que fue expulsado de las filas del adventismo, de por sí ya hay algunas cosas que tenemos que analizar del adventismo del séptimo día, y si fue sacado de allí, porque él se llamaba como el Cristo, el segundo Cristo, y su nombre coreano, y después en sus filas vino una mujer que dijo, pues yo soy la Dios Madre, si tú eres Cristo encarnado por segunda vez en Corea, pues yo soy la Dios Madre. Y se divide ese grupo, ajeno a las Escrituras. Y creen así, dice su página, creemos en Dios Padre y creemos en Dios Madre. No hablamos de una revelación especial. La profecía no fue traída exclusivamente para los profetas, sino fue para enseñanza. No es para interpretación privada. Es en una interpretación en el contexto bíblico, con la enseñanza histórica que podemos leer y trazar doctrinalmente hablando de aquellos grupos que a través de los siglos han sostenido las Escrituras como medio para el conocimiento y las doctrinas básicas fundamentales. Ustedes son los responsables, todos los que me están escuchando de la iglesia, de la primera iglesia bautista de Guadalajara y de su iglesia. Ustedes son los responsables que en su iglesia solo se predique lo que dice la Biblia, lo que es bíblico. Ustedes son los responsables, no es el pastor. Pues aun si un pastor tergiversa las Escrituras, ustedes con Biblia en mano, por el conocimiento y la luz del Espíritu Santo, pueden ir con el pastor y con respeto, pero con firmeza en la palabra, exhortarle diciendo, pastor, esto que dijo no es así. Y no sostenemos esto en esta iglesia. Y por favor, estúdielo, medítelo, pero esto lo que dijo no es así. Ustedes son los responsables de sostener fielmente la enseñanza. Le llamamos comúnmente y bien llamado la sana doctrina.
Y sana doctrina es la sana enseñanza bíblica. Lo que dice la Biblia, eso es lo que se debe enseñar. Pablo dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Y no hablamos de que les enseñaba carpintería o herrería, un oficio, otras cosas, les enseñaba la palabra. Porque la iglesia, ese es el propósito, enseñar la palabra. Y esa es la responsabilidad de cada creyente. Saber que lo que se predica tiene fundamento en las Escrituras, pues es la única fuente de autoridad para dictarnos lo que debemos creer y la forma en que debemos vivir. Es la única fuente de autoridad que nos dicta lo que debemos creer. Fuera de la Escritura no debemos creer algo más. Solamente estaríamos creyendo en tradiciones o en enseñanzas de hombres. Lo que el apóstol Pablo dice, si alguien nos predica otro evangelio, solo la Escritura, fundamentar en la Escritura, no en otra más. Porque nos llena de conocimiento de la verdad, es luz y fortaleza para la iglesia. Pero también, ¿por qué enseñaba el apóstol Pablo la Escritura? Porque la palabra viene de Dios. Él conocía que lo que llamamos en el Antiguo Testamento era dado de parte de Dios directamente a Moisés, directamente a David, directamente a los profetas, y los lleva guiados. Por ello afirma, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura. Y es útil, dice, segunda a Timoteo, capítulo 3, 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Por ello le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Así que se enseña la Sagrada Escritura porque viene de Dios mismo, es inspirada por Dios, es la palabra de Dios para el hombre. Esto es fundamental para el cristianismo. Uno no puede negar la inspiración de la palabra de Dios y al mismo tiempo ser cristiano. No, la palabra no es inspirada, pero soy cristiano. No puede ser posible eso. El cristiano reconoce las Escrituras como inspirada. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Por ello, en los siglos de prohibición de la palabra de Dios, en la prohibición de la lectura bíblica, en la prohibición de memorizar o interpretar un pasaje bíblico, los siglos que estuvo prohibida la Escritura, eso no era divino. Eso fue diabólico y satánico, queriendo Satanás frenar el avance de las Escrituras. Prohibido a todos aquellos que tengan una Biblia y las vamos a quemar y puedes ir a la cárcel o aún morir por tener una Biblia en tus manos. Y el hecho de repetir un niño un texto bíblico con otros niños o con un adulto era evidencia que en su casa se enseñaba la palabra. ¿Y cómo tenían la palabra? Si estaba prohibida aún en su idioma. Entonces decían, pues alguien ha traducido la Biblia y hay que buscar quién y hay que matarlo. A lo largo de la historia cristiana ha habido algunas discusiones muy serias sobre algunos asuntos doctrinales. Uno de ellos fue una discusión muy severa, fue aquellos que afirmaban que Cristo no era Dios. El arrianismo. Cristo no es Dios. Y las iglesias tuvieron que, con fundamento en la Biblia, no en ilusiones, no en revelaciones personales, no en imaginaciones o filosofías de hombre, sino con fundamento en la Biblia, decir, claro que Cristo es Dios, la Escritura así lo dice. Otros discutían, pues,
no era hombre. No aceptando la naturaleza doble de nuestro Señor Jesucristo, 100% hombre y 100% divino. Ha habido muchas discusiones doctrinales, pero históricamente no ha habido una discusión doctrinal diciendo que la palabra de Dios es o no es palabra de Dios. ¿La Biblia es palabra o no es palabra? Eso ha quedado fuera de discusión. A lo largo de los siglos se ha aceptado que la Biblia, tal como la tenemos, es palabra de Dios, sacando los deuterocanónicos, que no son inspirados para el pueblo judío, no son inspirados para el pueblo cristiano, no son autoritativos, no tienen autoridad divina. ¿Cómo termina Macabeos? Ustedes, la mayoría, saben cómo termina Macabeos. Pues esto es lo mejor que pude escribir, y si es mediocre, bueno, pues fue lo mejor que pude hacer. ¿Cómo puede alguien inspirado por Dios decir que esto, si es mediocre, fue lo que mejor pudo hacer? No son inspirados. La doctrina de la revelación e inspiración divina es el fundamento sobre el cual descansa toda la estructura de la doctrina y teología cristiana. Esta es de aquí brota toda nuestra doctrina y toda nuestra teología. Claro, sabemos que en el siglo XVIII, finales del XVIII y el XIX, muchos teólogos empezaron a negar muchas cosas de la Escritura, a negar los milagros, a negar el nacimiento, aún el nacimiento virginal del Señor Jesús, diciendo, eso no es palabra de Dios, eso es mito. Y había que desmitologizar la Biblia, lo he dicho muchas veces. Pero antes jamás se había negado la Escritura como inspirada por Dios. Neguemos que la Biblia es la revelación de Dios y que fue dada bajo inspiración del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuál sería la autoridad inapelable con la cual contáramos? ¿Qué sería nuestro fundamento para la fe? ¿Cuál sería nuestro fundamento para la fe? Neguémosle a la Biblia, que es la revelación inspirada, la revelación de Dios inspirada por el Espíritu Santo para el hombre. Y entonces, ¿cuál es nuestro fundamento? ¿Cristo, pero sin revelación? ¿Cristo sin palabra? ¿Qué sabríamos de él? Y tendríamos, vuelvo a decirles, una serie de ideas tan vagas y tan lejanas, algunas tan carnales como las hay en la actualidad. ¿Acaso nuestro fundamento serían las tradiciones? Cada pueblo tiene sus tradiciones y cada generación tiene una tradición nueva. ¿Escucharon hablar de esa secta llamada los niñitos de Dios? Los hijitos de Dios. Diciendo, pues el Señor Jesucristo mandó a que nos amáramos. Y eso es lo que hacemos aquí. Una secta muy más apegada a los jóvenes. Muchos jóvenes se unieron a ellos. Y aquí nos amamos mutuamente. Y amando, entre comillas, diciendo tener una relación conyugal o sexual. Porque eso mandó a amarse el Señor Jesucristo, totalmente fuera de la Escritura, sin fundamento, simplemente por la idea de alguien así, pero no es bíblico. ¿Acaso entonces nuestro fundamento serían las tradiciones, los sínodos, las revelaciones exclusivas para unos cuantos iluminados? Por eso, cuando negamos que la Biblia es la única autoridad dada para revelarnos su voluntad, con eso nos quedamos nada más. Vaguedad y imaginación, tradición, nada más. Y no solo por ello reconocemos la autoridad de la Biblia, por el temor de quedarnos sin nada, sino porque si Dios no se ha revelado, la Biblia entonces no es inspirada. Y si la Biblia no es inspirada divinamente, entonces todas las doctrinas que están fundadas en ella son falsas, inclusive la misma existencia de un Dios personal. Reitero, si la Biblia no es inspirada divinamente, todas las doctrinas que están fundadas en ella son falsas.
inclusive en la misma existencia de un Dios personal, pues la Biblia nos muestra que Dios es un Dios personal. Es una persona. Si sostenemos y declaramos que la Biblia es inspirada, también declaramos y sostenemos que todo lo que allí se nos dice de Dios es verdad. Además, el Dios de la Biblia es un Dios omnipotente y omnisciente que pudo revelarse a sí mismo e inspirar sin error las verdades que Él quiso darnos. Muchos podrían negar la infalibilidad de la Biblia citando las palabras de Josué en Gabaón que pronunció, dice Josué capítulo número 10. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Josué dijo esto: Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Y muchos usando ese versículo dicen: ¿cuál inspiración? ¿Cuál inerrancia? ¿O cuál infalibilidad? ¿Cómo que Josué le dice al sol: Sol, detente? Si el sol no se mueve. Lo que se mueve es el planeta Tierra alrededor del sol. Y si se detuviera la Tierra, entonces salimos volando. Y dicen: eso no es inspirado por Dios, porque ¿acaso Dios no conoce cómo funcionaba el universo? Y realmente su argumento de que el sol no se mueve y la luna no se detiene, tenemos que darle la razón. Sí, el sol no se mueve. Lo sabemos ahora por los estudios de astronomía que tenemos, el avance tecnológico o de conocimiento que ahora tiene el hombre. Pero deberían saber, y yo creo que lo saben, que lo que Josué, las palabras que vienen en la Biblia son tomadas también del libro de Jacer, que era un libro poético, un libro que narraba las victorias de algunos héroes israelitas, el libro de Jacer. Y al ser un libro poético, son las palabras que toma el escritor de Josué. Dice, como dijo Jacer. Y al ser un poema, entonces no lo podemos interpretar literalmente. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué dice que se alargó el día? ¿Podría haber luz para continuar en la faena que tenían sin el sol? Y respondo, claro que sí. Porque la luz no solamente es exclusiva del sol. La luz es Dios. Dios es luz. ¿No dice el libro de Revelación que no habrá más necesidad de sol? Porque aquella ciudad es iluminada por la luz de Dios, el resplandor de la gloria de Dios. Y podía Dios, a pesar de que en ese momento de la batalla de Josué, a pesar de que las horas seguían y el sol tenía que declinar, podía haber en un portento suyo alargar la luz o él derramar luz en ese momento por la oración de Josué. Así como se abrió el mar y como lo explicamos, el mar rojo, podría entonces el Señor prolongar luz o dar luz o derramar luz para que el día se alargara, porque a la luz se le llama día, aunque siguiera el curso de las horas. Definitivamente podemos pensar, claro que sí, pues Dios puede hacerlo. No es necesario, reitero, el sol para que haya luz de parte de Dios. Al ser la Biblia nuestra autoridad de fe, queremos decir que no creer en ella o desobedecer alguna enseñanza de ella es en no obedecer ni creer en Dios. Si hay algo de la Escritura, nosotros decimos que es la autoridad máxima del creyente en Cristo Jesús, pero si es la autoridad máxima, al no obedecerla y al no creer en parte de ella, entonces estamos diciendo no creemos en la inspiración divina y entonces desobedecemos su voluntad. Carlos Wesley decía, hablando de la inspiración divina, él decía, podemos tener tres posibilidades de la Biblia como inspirada. O fue inspirada por hombres buenos, o sea, fue invención,
usaba ese término, fue invención de hombres buenos con ángeles. Segunda opción, fue invención o inspiración de hombres malos con demonios. O fue, tercera opción, o fue inspiración divina. Hombres buenos y ángeles, hombres malos y demonios o inspiración divina. Y él decía, Carlos Wesley, si fue una invención humana con la ayuda de los ángeles, entonces hombres buenos con la ayuda de ángeles buenos, no caídos, jamás dirían en muchas ocasiones, esto es palabra de Dios, esto es palabra de Dios, o Dios habló y Dios dijo, porque sería una mentira. Y hombres buenos no mentirían. Hombres redimidos, pongámoslo así, porque no hay bueno ni a un uno. 2. Si fue invención de hombres malos con el apoyo de demonios, jamás hombres malos y menos demonios nos darían la enseñanza para el camino de la vida. Jamás escribirían algo para redarguir el pecado y jamás hablarían del tormento eterno que viene. Jamás. Así que no es invención de hombre bueno, no es invención de hombre malo, decía Carlos Wesley, es inspiración de Dios. Por lo tanto, hermanos, por eso en la iglesia enseñamos la palabra de Dios y debemos seguir enseñando la palabra de Dios. Pablo enseñaba la palabra de Dios porque nos lleva al conocimiento de la verdad y porque es inspirada por Dios, viene directamente de Dios para nosotros. Así que como iglesia en este próximo aniversario, sigamos conociendo la palabra y sigamos enseñando la palabra de Dios, sostengamos, vivamos y enseñemos a nuestros hijos, a nuestra familia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el hombre, la mujer, el joven, el niño de Dios, sea perfecto, vaya en desarrollo, en madurez, en perfeccionarse cada día, enteramente preparado para toda buena obra, la obra que tenemos por delante. Porque el hecho de cumplir 132 años implica que vamos más adelante por otro en la gracia del Señor, en la misericordia, en los planes, si así es su voluntad. Pero es la palabra de Dios. No hemos dicho, y ustedes lo saben, muchos de los miembros de esta iglesia lo saben, que la primera iglesia bautista se ha caracterizado porque ha sostenido la sana doctrina, la sana enseñanza que no se aparte de la escritura lo más posible. Y no es el celo de los pastores que ha habido, sino es el celo de la iglesia. El conocimiento suyo es su responsabilidad delante del Señor. Y de paso digo lo que también menciona el versículo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba un primer día de la semana, como el día de hoy. Un primer día de la semana reunidos los discípulos. Y hoy cada uno de nosotros reunidos en casa. Porque esa ha sido la característica del pueblo de Dios. Reunirse el primer día de la semana. Lo menciono por la importancia que tiene y que tenía para los discípulos del Señor y sigue teniéndose para que la iglesia de Cristo se reúna para adorar exactamente en el día de la resurrección. No quiero decir que es el único día en el cual podemos hacerlo. Debemos de hacerlo cotidianamente y todos los días. Pero este día debe de ser enseñado y debe de ser guardado. El primer día de la semana es día del Señor. Es día del Señor y de la meditación en la palabra. Sabemos que al terminar la creación Dios reposó en el séptimo día y dio la orden que se guardase ese día, una orden que la ley lo exigía. No puedes trabajar en ese día, ni tú, ni tu siervo, ni tu asno, nadie puede trabajar ese día. Que después se formó un legalismo sobre eso, es otra cosa, porque en el día del Señor en el día de reposo no querían ni siquiera que se hiciera misericordia a los pobres, ni siquiera que se ayudara a un enfermo. No, eso le reclamaron al Señor. ¿Cómo sanas tú en el día de reposo?
Pues mi padre hasta el día de hoy trabaja. Pero sí que sea para adorar, ya sea adorar sirviendo, ya sea adorar reuniéndonos, ya sea de adorar compartiendo el pan, pero debemos reunirnos en la meditación de la palabra. No, es el día del Señor, bueno, voy a compartir el pan con otros amigos y allí voy a orar y ya cumplí. No, es la adoración, el tener tiempo exclusivo para adorar al Señor en el día del Señor. Y no debe de relegarse. ¿Por qué nos reunimos ya no el séptimo día? Por la resurrección del Señor. Recuerden que nosotros como creyentes en Cristo no celebramos el día final de la creación, el reposo de la creación, sino la consumación de la redención. Tanta importancia tuvo para la iglesia primitiva y la tiene en las Escrituras que la iglesia dejó de reunirse los séptimos días y se reunía el primer día de la semana. Era tan importante que aún el apóstol Juan, estando en Patmos, ahí se reunió el primer día de la semana en el Espíritu. Dice Apocalipsis: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz, una gran voz como de trompeta. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué puede implicar? Era el día del Señor. Aparté el momento, el tiempo del día del Señor para dedicarme a la adoración en el Espíritu, adorando en espíritu y en verdad. Y de esa manera recordando mis hermanos en la fe, en muchas partes de toda Asia, en muchas partes de Macedonia o Grecia, en muchas partes de Judea, en muchas partes del mundo entonces conocido, el primer día de la semana se están reuniendo. Y yo aquí en esta isla, exiliado, solo, me aparto el tiempo y me reúno en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu, que puede ser una interpretación, o estaba completamente guiado por el Espíritu para recibir la visión que ahora conocemos como Apocalipsis. Así que nosotros estamos reunidos. Estaba en el Espíritu, y usted en su hogar y yo en el mío, estando en el Espíritu en el día del Señor. Así que adoremos y no dejemos de congregarnos, dice, aunque ahora sea en casa, como algunos tienen por costumbre. Espero que no esté perdiendo la costumbre de tener adorar, o la disciplina, o la devoción de estar adorando el primer día de la semana y velando en la palabra, porque enseñamos la palabra, nada fuera de la palabra. Estemos orando por estas actividades, hermanos, del mes de aniversario, y también sigamos orando por nuestros hermanos enfermitos. Ustedes bien saben, hermanos, que la mamá de nuestra hermana Hilda Guijarro fue llamada a las mansiones del Señor, así que oremos por toda esta familia, también por la familia, les decía el viernes, del hermano Roberto González, que también partió hace tiempo, la familia de la hermana Ruth, que vive en Santa Teresita. Discúlpenme, ahorita no me recuerdo el apellido. Y pues la familia Aranda, por favor. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo te doy muchas gracias porque me permites leer la Escritura con mis hermanos. Y concede que tu Espíritu Santo nos enseñe tu palabra. Como aquí lo dice, reunidos los discípulos, el apóstol Pablo les enseñaba y se alargó. Concede, Padre, que la iglesia crezca en tu palabra. Tú has sostenido a la iglesia en estos 132 años. Hablo específicamente de la primera iglesia bautista de Guadalajara. Y la ha enseñado a una y a otra generación. La ha enseñado en la ciudad, en sus cercanías, en los poblados o municipios y en otras partes. Y concede que así, por el poder tuyo, podamos seguirlo haciendo. Capacita a toda la iglesia para enseñar.
Si no es directamente en un salón de clases, enseñar por todas partes donde estemos y con quien estemos. Te lo ruego, Señor. Haz que profundicemos en la Escritura, que tengamos como fundamento de nuestra vida la misma, pues es revelación tuya donde te das a conocer, y toda nuestra doctrina y toda nuestra teología tiene fundamento en tu palabra, nada más. Que nada de lo que enseñemos o vivamos sea ajeno a tu palabra. Nada de revelación especial o interpretación privada, sino solo la Biblia. Sosténnos así, Señor. Bendice a tu pueblo. Te ruego que seas con la familia Guijarro. Sé con nuestros ancianos. Sé con el hermano Jaime Ortiz, Señor. Y con aquellos que no tienen trabajo. Con aquellos que están con mucha necesidad. Con nuestros hermanos Purépecha, Señor. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Nos dice en Proverbios capítulo 3, versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, porque nos habla esa verdad. Nos habla nuestro Dios por medio de nuestro pastor, de esa verdad de su palabra. No hay mejor verdad que ella. Tomémosla, hermanos, apliquémoslo en nuestra vida y vivamos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Sigamos orando por nuestro pastor y por su familia. Para continuar, hermanos, vamos a cantar un himno más y le dejo el tiempo a nuestros hermanos músicos. Hermanos, vamos a entonar el himno número 77, Salvo en los tiernos brazos. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho dulce reposaré. Este es sin duda el eco de celestial canción, llena mi corazón.
damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos músicos. Sigamos orando por ellos también, hermanos, porque ellos hacen un esfuerzo muy grande por estar grabando las pistas, por estar grabando los cantos, para que se puedan incluir en las transmisiones. Hermanos, ayúdenos a orar por ellos, oremos por cada uno de estos ministerios de nuestra iglesia que están siendo muy importantes para que se puedan realizar estos cultos por medio de este medio digital. Gracias le damos a Dios por nuestros hermanos, y para ser despedidos en oración le dejo el tiempo a nuestro hermano Gabriel Valle. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Padre bendito, por tu palabra que ha sido expuesta en esta tarde, Señor. Te pedimos, Padre celestial, que la guardemos cada uno de sus corazones y la pongamos por práctica, Señor. Te pedimos, Señor bendito, que sigas bendiciendo a cada uno de mis hermanos a través de esas transmisiones que se han podido llevar a cabo, Señor. Bendice a los predicadores, a nuestro pastor y a todos, Señor bendito. Te pido que tú seas con aquel hermano que traiga algún problema, Señor, que tú lo conoces de antemano. Te pedimos que seas con él, Señor, y supla su necesidad, Señor. Por todos nuestros hermanos necesitados también te pedimos por ellos, Señor. Y pedimos, Señor bendito, que nos lleves con tu paz y tu bendición, Señor, y que permitas que siempre estemos atentos a las necesidades de nuestros hermanos, Señor. Despídenos con tu bendición, Padre celestial, y agradecidos estamos, Señor bendito, por toda tu bendición, por tu provisión que no ha hecho falta, Señor, en los hogares, Padre celestial. Te pedimos por aquellos hermanos, Señor bendito, que pasan por necesidad de trabajo, Señor, que tú seas con ellos, Señor. Sé con cada uno de mis hermanos, Señor bendito, y por aquellos hermanos que han pasado por la prueba de la separación, Señor, de algún familiar. Te pedimos, Padre celestial, que tú los confortes y los llenes de paz que solamente tú das a cada uno de nosotros, Señor. Despídenos, pues, Señor, con tu bendición, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Gabriel, por su familia, y vamos a concluir, hermanos, nuestro culto de este mediodía con un postludio. Y para ello le dejo el tiempo a nuestros hermanos músicos. Mientras escuchamos el postludio, estemos en oración, oremos porque el Señor nos ayude a vivir conforme a lo que hemos escuchado el día de hoy, y que seamos un reflejo de Él en todo momento. Estemos en actitud de oración mientras escuchamos este postludio, y posteriormente pues daremos por concluido nuestro culto de mediodía. Muchas gracias, hermanos.